Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, a continuación voy a explicar algunos ejemplos sobre lo que tiene que ver con el movimiento uniformemente acelerado. Voy a resolver dos ejercicios para que veamos como tal cómo es el procedimiento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a utilizar estas tres ecuaciones que tenemos acá. Con esas tres ecuaciones vamos a determinar los valores que nos piden los problemas. Y la idea es que siempre se hace un resumen, en el lado izquierdo por lo general, superior, y vamos a leer detenidamente el problema y a medida que vayamos encontrando un valor lo vamos asignando en cada una de las variables. Si nos lo piden o no nos lo dan, pues lo señalamos con una incógnita. Bueno, vamos a empezar a leer el ejercicio. Dice que un cohete parte del reposo. Cuando nos dicen que parte del reposo, quiere decir que el vehículo estaba quieto. En este caso, el cohete estaba quieto. Por lo tanto, nosotros decimos que su velocidad inicial, porque estaba en reposo, es de 0 metros por segundo. Listo. Ya tenemos que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Y logra alcanzar en 30 segundos. Entonces ya nos dicen que en 30 segundos, este 30 segundos corresponde a un tiempo. Por lo tanto, donde dice tiempo colocamos 30 segundos. Una velocidad, o sea que en 30 segundos alcanza una velocidad de 588 metros por segundo. O sea que esa es la velocidad final. La velocidad final serían 588 metros por segundo. Y nos piden determinar la aceleración. Como nos piden determinar la aceleración y no la conocemos, pues lo voy a simbolizar acá con una incógnita. Y también me están pidiendo el espacio recorrido, aunque esto ahorita lo vamos a mirar. Bueno, entonces primero vamos a calcular la aceleración. Nos piden la distancia al cabo de los 30 segundos. Bueno, nos piden la distancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a elegir una de las ecuaciones, la cual al reemplazarlo todo, pues me dé la variable que yo pido, en especial si ya está despejada. Como me están pidiendo la aceleración, pues simplemente voy a mirar si, por decirlo, esta ya está despejada en el lado izquierdo de la aceleración. Conozco la velocidad final, sí la conozco porque acá la dan. Conozco la velocidad inicial, sí la conozco. Y conozco el tiempo, pues también la conozco. Por lo tanto, voy a utilizar esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Copio esa ecuación. Entonces yo digo que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿De dónde saqué esto? Pues de las ecuaciones que ya les había explicado. Reemplazo los valores, entonces yo digo que la aceleración debe ser igual. La velocidad final, pues la velocidad final ya no la dan, vean acá, 588, voy a colocarlas sin unidades para mejorar las operaciones, 588. Eso sí, tengo que verificar que todas las unidades estén en los mismos valores, metros por segundo y segundos, entonces sí se pueden reemplazar así sin unidades. Listo. Velocidad final 588 menos la velocidad inicial, que la velocidad inicial me dice que es de 0, o sea que en vez de copiar velocidad inicial coloco 0. Y lo divido como tal entre el tiempo y según el resumen que yo hice el tiempo es de 30. Por lo tanto voy a colocar acá dividido entre 30. Una vez hecho esto simplemente hago las operaciones. Entonces 588 menos 0 me daría que A es igual pues a 588. Y esto lo divido como tal entre 30. Hago la operación, ¿cuánto me da 588 dividido entre 30? Pues en la calculadora hago la operación, 588 dividido entre 30 me da un total de 19,6. 19,6. Ahora, ¿en qué unidades se mide la aceleración? Puesto que no utilizo unidades, pero lo puedo deducir, pues la aceleración siempre se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado, pues todo está en metros y en segundos. Entonces, como tal, ya tengo mi primera respuesta. Que la aceleración para este cuerpo es de 19,6 metros por segundo. Entonces ya tengo la aceleración. Ahora voy a determinar la distancia. Para determinar la distancia hago el mismo procedimiento. Sería reemplazar los valores hasta que encuentre como tal
reemplazar los valores en las ecuaciones hasta que me quede una sola incógnita. En esta ya está despejada la distancia, conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo, conozco la aceleración que la acabé de determinar y conozco el tiempo. Por lo tanto, voy a utilizar esta ecuación de acá. Entonces yo digo que, voy a hacerlo acá abajo, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿De dónde saqué esto? Pues lo saqué como tal de las ecuaciones que yo les estoy mostrando, que son las herramientas que vamos a utilizar. Reemplazo. Entonces yo digo que la distancia debe ser igual. Velocidad inicial, ¿cuánto es la velocidad inicial? Ya sabemos que vale 0, entonces en vez de velocidad inicial coloco 0. Multiplicado por el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 30. Pues ya sabemos que 0 por 30 y nos va a dar 0, pero ahorita lo opero. Más la aceleración, ¿cuánto es la aceleración? Pues ya la determinamos en el punto anterior, entonces reemplazamos ese valor. 19,6 multiplicado. El tiempo está elevado al cuadrado, o sea que el valor, como el tiempo está elevado al cuadrado, el valor que yo introduzca lo elevo al cuadrado. Entonces va a ser de 30 elevado al cuadrado dividido como tal entre 2. Listo. Entonces, ¿qué digo? Hago las operaciones. Entonces yo digo que x debe ser igual, pues 30 por 0, pues me da 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Más, primero soluciono el cuadrado, ¿cierto? Primero soluciono el cuadrado, 30 al cuadrado, pues lo calculo. Entonces sería 196 por 30 al cuadrado me daría 900. 30 por 30 me da 900. Y este producto, lo que me dé el resultado, pues lo divido entre 2. Listo. Entonces continúo. X va a ser igual a ¿qué? El 0, pues lo voy a omitir, pues todo número sumado con 0 al mismo número, entonces simplemente me va a quedar 196 por 900. 196 por 900 me daría un total de 176.400. Y esta multiplicación lo voy a dividir como tal entre 2. O sea que la distancia me va a dar igual, al dividir este resultado entre 2, me daría 88.200. ¿En qué unidades? Pues como ya vimos que todas las unidades están en metros, segundos y segundos, pues las unidades resultantes me van a dar en metros. Y así he dado respuesta como tal a este primer ejercicio. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, otro ejercicio más. Exactamente lo mismo. Me dan un problema. Este problema lo voy a resolver con las 3 ecuaciones que siempre se utilizan. Primero hago un resumen y después de que haga el resumen, ya decido cuál ecuación voy a utilizar. Entonces, empiezo a leer. ¿Qué velocidad tendrá? Cuando me están pidiendo qué velocidad tendrá, pues por lo general es la velocidad final, pero sigamos leyendo. ¿Qué velocidad tendrá al cabo de 6 segundos? Entonces ya nos están diciendo que el tiempo como tal es de 6 segundos. Al cabo de 6 segundos de acelerar constantemente a 2 metros por segundo al cuadrado. O sea que también nos dan la aceleración. O sea que la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Continúo leyendo. Si su velocidad inicial, bueno, acá nos confirman. Si esta es la velocidad inicial, pues la velocidad que nos están pidiendo es la final. Entonces la velocidad final será una incógnita, mientras que la velocidad inicial nos dicen que es de 20 metros por segundo. Entonces en vez de velocidad inicial colocaría acá 20 metros por segundo. Bueno, y también nos están pidiendo qué distancia recorrerá en este movimiento. Entonces esta distancia también será una incógnita. Empiezo con el cálculo de la velocidad final. Al reemplazarlo, si yo reemplazo estos valores, entonces voy a mirar. Si lo reemplazo en esta primera parte, conozco la velocidad inicial, sí la conozco el tiempo, sí conozco el tiempo, conozco la aceleración, sí conozco la aceleración, el tiempo también. Entonces todo está presto para poder determinar la distancia, ya que conozco todo menos la distancia y aparte está despejada. Entonces utilizo esa ecuación. Entonces yo digo
que la distancia debe ser igual velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿De dónde saqué esto? De las ecuaciones. Reemplazo los valores, entonces los reemplazo. Entonces yo digo que la distancia debe ser igual a ¿qué? Velocidad inicial, 20. Entonces yo digo 20 multiplicado por el tiempo, y el tiempo en este caso son 6 segundos. Entonces 20 por 6, obvio, hay que verificar que todo esté en las mismas unidades, metros, segundos al cuadrado, segundos, porque si no tocaría hacer unas conversiones. Bueno, 20 por 6, más la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Según el ejercicio es de 2 metros por segundo al cuadrado, solo coloco el valor 2 por el tiempo al cuadrado. El tiempo ya sabemos que es de 6, entonces sería 6 segundos elevado al cuadrado, dividido esto entre 2. Hago las operaciones una por una, ¿cierto? Las que están indicadas. 20 por 6 me daría 120, ¿cierto? Ahora, más. Primero hago lo que está al cuadrado, puesto que el primero rompo ese cuadrado. 6 al cuadrado sería 6 por 6, 36, o sea que me daría 2 por 36 dividido entre 2. Termino de hacer las operaciones. Para poder sumar esto, tengo que resolver primero esto. Entonces hago lo de ahí. Entonces x debe ser igual a 120 más 2 por 36 me daría 72. Entonces sería más 72 dividido entre 2. Hago esa división. Entonces me va a quedar que x debe ser igual a 120 más 72 dividido entre 2. Me daría 36. O sea que esto me daría más 36. Hago la suma. O sea que x debe ser igual a 120 más 36. Me daría 156. O sea que la respuesta es que ese cuerpo va a recorrer 156 metros, porque la distancia se mide en metros, al cabo de ese tiempo y con esas condiciones de velocidad inicial, final y aceleración. Listo. Ya terminé la distancia, ya la determiné. Ahora me falta determinar la velocidad final. Ahora, ¿qué ecuación voy a utilizar? Pues la primera no la voy a utilizar porque esta ni siquiera me da la velocidad final, ni siquiera la utiliza. O voy a utilizar esta o voy a utilizar esta. En este caso, cualquiera de las dos que yo utilice me debe dar el mismo resultado. Por tal motivo, por elección voy a utilizar esta, pero cualquiera de las dos sirve. Entonces, al utilizar esta, yo digo que la aceleración, dice que la aceleración debe ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Eso es un menos. Reemplazo los valores, o sea que en vez de A copio lo que vale A, que en este caso es de 2, o sea que sería 2 metros por segundo, igual velocidad final es la que me piden determinar, menos velocidad inicial. ¿Dónde dice velocidad inicial? Me dicen que es de 20, o sea que sería menos 20 dividido entre el tiempo que tarda en realizar ese movimiento, y el tiempo como tal es de 6. O sea que sería dividido entre 6. Despejo esa velocidad final porque es la que necesito determinar. ¿Cómo la despejo? Pues le quito todo lo que la esté acompañando. Primero quito el 6, puesto que el 6 está dividiendo todo el lado derecho del igual. Entonces el 6 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Lo que me quedaría como 2 por 6 igual a velocidad final menos 20. Ahora quito el 20 porque necesito despejar la velocidad final, que me quede sola. Este 20 está restando, paso al otro lado, o sea, está negativo, pasa al otro lado con el signo contrario. En este caso pasaría positivo, o sea que me va a quedar 2 por 6 más 20 igual a la velocidad final. Hago las operaciones que me indica ahí. Entonces yo digo 2 por 6, 12. Entonces sería 12 más 20 igual a la velocidad final. Y al hacer esa operación, pues 12 más 20 me va a dar 32, lo que me daría 32. ¿En qué unidades?
metros por segundo, puesto que la velocidad se mide en metros por segundo o kilómetros por hora, pero como todo está en metros y segundos, serían 32 metros por segundo la velocidad final. Listo. Solo por corroborar voy a utilizar la otra ecuación para que vean que debe dar como tal lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo utilizara la otra ecuacióncita, si yo utilizara esta de acá, me debe dar lo mismo. Entonces debe decir que dos veces la aceleración por la distancia debe ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces reemplazo los valores. 2 por la aceleración, ya sabemos que la aceleración vale 2, entonces va a ser 2 por 2 por la distancia que yo la acabo de determinar, que acá dice que es 156, 2 por 2 por 156 igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que sería 20. Entonces 20 al cuadrado. Hago las operaciones indicadas. 2 por 2, 4, 4 por 156 me daría 624, perdón. Entonces me daría como tal 624 igual a la velocidad final al cuadrado menos 20 al cuadrado, me daría 400. Porque 20 por 20, 400. Este 400 está restando, pasa al otro lado, está negativo, pasa al otro lado, va a ser positivo. O sea que me va a quedar 624 más 400 igual a la velocidad final al cuadrado. Como me quedé sin espacio, pues voy a borrar por acá un poquitico para poder utilizar más espacio. Entonces, más o menos acá. Entonces, retomando, me va a quedar que 624 más 400 me va a dar 1024 igual a la velocidad final al cuadrado, y puesto que está al cuadrado tengo que sacar raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada a este lado de acá y raíz cuadrada a este lado de acá. Y al sacar raíz cuadrada en ambos lados, o sea, sacar la raíz cuadrada de 1024, un número que multiplicado por sí mismo me dé 1024 es 32. Por lo tanto, 32 es igual a la velocidad final. Y esta sería como tal la respuesta, independientemente de la ecuación. Ok, perdón. No olvidemos las unidades, ¿cierto? Son 32 metros por segundo. Esto es igual a la velocidad final y esta sería como tal la respuesta, ¿cierto? Independientemente de la ecuación que yo utilice, me debe dar la misma respuesta siempre y cuando siga los pasos que están estipulados. Y espero que les haya servido el video y muchas gracias por su atención prestada.